Ya hemos comentado que uno de los problemas grandes que le dieron auge al cálculo diferencial y el cálculo integral, en este caso el cálculo integral principalmente, es el cálculo de áreas cuando tenemos curvas. Triángulo, rectángulo, cuadrado, todas estas tenían una fórmula desde hace mucho tiempo. Pero cuando ya llegábamos a calcular áreas en donde lo que teníamos eran curvas, entonces ya ahí había problemas. Y para llegar hasta la solución de esto, que es con la integral definida, pasamos por sumas de Riemann. Entonces, para las integrales definidas las vamos a ver más adelante. Y ahora entonces vamos a ver las sumas de Riemann, que es el elemento que utilizamos para definir las integrales definidas, que al fin y al cabo es lo que nos interesaría más. Bien, en las sumas de Riemann vamos entonces a estar utilizando aquí el símbolo este de la sumatoria. Y entonces vamos a tener que esta sumatoria o esta suma de elementos a sub i, empezando en 1 y terminando en n, va a ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Estos elementos van en orden hasta llegar al último, que sería el a sub n. Aquí tenemos algunas propiedades, un par de propiedades, y cuando tenemos que tenemos un número multiplicando, un número real, aquí le estaríamos llamando k, multiplicando al elemento a sub i, entonces esto es lo mismo que tener k por a sub 1 más k por a sub 2 más k por a sub 3 hasta, ahí continuamos, hasta llegar a k por a sub n. Esto viene a ser lo mismo por propiedades de los números reales, de la suma y la multiplicación con números reales, lo mismo que multiplicar k por la sumatoria de los elementos a sub i desde 1 hasta n. Una segunda es que podemos separar esta suma de los a sub i con los b sub i, podemos separarla en la suma de dos sumatorias. Una sumatoria nada más para los elementos a sub i y otra para los b sub i. Entonces la sumatoria de a sub i más b sub i, empezando en 1 y terminando en n, va a ser lo mismo que la sumatoria de los a sub i, empezando en 1 terminando en n, más la sumatoria de b sub i, empezando en 1 y terminando en n. Entonces podemos separar esta suma. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo son sumas con números reales. Entonces para demostrar esto simplemente nos basamos en las propiedades que tienen la suma de los números reales y la 1 en la multiplicación. Bien, ahora entonces vamos a tener algunos resultados que son importantes en el cálculo, que es necesario saberlas. Saberlas, me refiero a saberlas de memoria. Y entonces vamos a tener que la sumatoria de 1 empezando desde 1 y terminando en n, esto es sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces, el resultado de eso es n. Entonces no es necesario estar haciendo los cálculos para verificar que es n, ya esta sería una fórmula que tenemos y que se puede demostrar por inducción, que ustedes tal vez en algún momento lo han hecho con algunas de estas que vamos a ver aquí. Cuando tenemos una constante, aquí estamos llamándole c a la constante, esto va a ser un número real, entonces si lo que hacemos es la sumatoria de este elemento c desde 1 hasta n, entonces estaríamos sumando c más c más c más c más c n veces. Eso es equivalente a multiplicar c por n. Estaríamos utilizando la 1, si queremos verlo de esa forma, o también las propiedades que ya vimos. Y c es cualquier número real. Cuando tenemos la suma de i, vean que i es el contador. Entonces, i está empezando en 1, termina en n, y aquí lo que estaríamos haciendo es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 hasta n. Y esto es lo mismo que n por n más 1 sobre 2. También fácil de demostrarla por inducción. Entonces, caso de que n sea 1,
luego asumimos hipótesis de inducción y demostramos luego el caso de n más 1. Para lo que necesitamos nosotros aquí en el curso nuestro, lo que necesitamos es utilizarlas. También tenemos esta para la suma de elementos estos elevados a la 2. Entonces, empezando con i en 1, la suma de estos i a la 2, llegando hasta n, sería 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más 4 a la 2, hasta llegar al último. Es lo mismo que n por n más 1, por 2n más 1, todo eso sobre 6. También, si alguien quiere verificarla, demostración por inducción, sale fácil. Y para el elevado a la 3, entonces empezando en 1, terminando en n, esta va a ser n a la 2 por n más 1 a la 2 sobre 4. Y aquí lo que hacemos, ¿verdad? Es 1 a la 3, más 2 a la 3, más 3 a la 3, más 4 a la 3. Y así continuamos. Es útil conocer estas porque es mucho más fácil trabajar con la expresión que tenemos en la derecha que con toda una suma de podrían ser millones de términos. Aunque es una cantidad finita, va a ser una cantidad muy muy grande. Ahora, podemos incluir esto con el cálculo de límites, porque lo que vamos a necesitar es, aunque n va a ser una cantidad finita, aquí lo que necesitamos es que esa cantidad podamos hacerla muy grande. Y cuando hablamos de que algo se haga muy grande, es porque la cantidad tiende a infinito. La verdad, aunque no sea infinito, pero es algo que queremos que se vaya haciendo muy grande. Entonces, podemos hablar del cálculo de un límite cuando n se va haciendo muy grande, o sea, cuando n tiende a infinito. Aquí, si no le ponemos el más infinito, es porque el n va a ser siempre un número entero positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí va aumentando. Entonces, no hay posibilidad aquí de que n tienda a menos infinito, es únicamente más infinito, entonces por eso no le estamos poniendo ahí el más. Si ponemos el más infinito está bien, ¿verdad? Y si no, ya se entiende en el contexto. Entonces estaríamos calculando el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de desde 1 hasta n, de todo esto, de 3 sobre n por la suma esta de i sobre n a la 2 más 1. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Primero vamos a ir trabajando con lo que tenemos dentro de la sumatoria. El 3 sobre n, como el contador que tenemos en la sumatoria es i, entonces todas las variables, todas las letras que aparezcan diferentes de i van a ser constantes. Entonces van a funcionar como que si fueran números. Entonces, aquí vamos a tener que este n es una constante, entonces 3 sobre n, que está multiplicando al i sobre n a la 2 más 1, es una constante, entonces puede salir, ya vimos en las propiedades, puede salir de la sumatoria. Y nos queda aquí en la sumatoria el i a la 2, ¿verdad? I sobre n a la 2 sería i a la 2 sobre n a la 2 y seguimos sumándole 1. Entonces, el límite ahora sería de 3 sobre n multiplicado por la suma. Ahora, trabajamos dentro de la suma. Dentro de la suma tenemos una suma de fracciones, i a la 2 sobre n a la 2 más 1. Haciendo esta suma de fracciones, nos queda el i a la 2 más n a la 2 sobre n a la 2. Multiplicamos n a la 2 por 1, entonces i a la 2 más n a la 2. Y sobre el denominador, que es el n a la 2. Ahora, de aquí, seguimos trabajando dentro de la sumatoria. Tenemos un n a la 2 en el denominador. Entonces, este n a la 2, como es n, la letra, la variable que usamos, diferente de i, entonces puede salir, es una constante, puede salir de la suma. Entonces nos queda 3n que ya está afuera, multiplicado por 1 sobre n a la 2. Entonces es este 3 sobre n a la 3 que aparece fuera de la sumatoria. Dentro de la suma lo que nos queda es el i a la 2 más n a la 2 sin el denominador porque ya lo sacamos a multiplicar el 3 sobre n.
Ahora, I a la 2 más N a la 2 es la sumatoria de esta suma. Entonces podemos separar esto con el cuidado de que el 3 sobre N a la 3 va a multiplicar cada una de las sumatorias. Entonces va a quedar el límite de 3 sobre N a la 3, que es constante, por la suma de I a la 2 desde 1 hasta N más el 3 sobre N también multiplicando esta otra sumatoria desde I hasta N de el N a la 2. Entonces separamos y seguimos multiplicando cada una de las sumas por la constante que está afuera, 3 sobre N a la 3. Sabemos cuánto es la sumatoria de I a la 2 desde 1 hasta N. Y en la segunda, este N a la 2 es una constante. Entonces tendríamos que, podemos ir simplificando cosas. Entonces de aquí tendríamos que, para la primera sumatoria, aplicamos la fórmula que ya vimos, de n por n más 1 sobre n a la 2, sobre 2, y por el 3 sobre n a la 3, y también hacemos lo que corresponde con la otra. Ahora entonces, en la primera, entonces, aquí devolvamos esta de I a la 2, la suma de I a la 2, entonces el n por n más 1, por el 2n más 1 sobre 6, todo eso multiplicado por la constante 3 sobre n a la 3, y aquí le sumamos el 3 sobre n a la 3 por el n a la 3, que sería el n a la 2, que sale, y queda la sumatoria de 1, que va a ser n. Entonces nos queda este 3 sobre n a la 3 por n a la 3. Aquí hay algunos elementos que podemos simplificarlos. Entonces podemos simplificar el 3 con el 6, que nos va a quedar un medio. Podemos simplificar n con n a la 3, que nos va a quedar 1 sobre n a la 2. Y cancelamos el n a la 3 con el n a la 3. Todo lo que vamos haciendo ahora es simplificación para, cuando ya no podamos simplificar más, entonces calcular el límite. Entonces, tendríamos que cancelamos el 3 y lo simplificamos con el 6. Nos queda este 2 que está en el denominador. Y resolviendo aquí la multiplicación de n más 1 por 2n más 1, n por 2n más n por 1, más 1 por 2n más 1 por 1, nos queda el numerador de esta fracción, 2n a la 2 más 3n más 1. Y en el denominador tenemos, como habíamos simplificado el 6 con el 3, que nos quedó 2. Y el n a la 3 también lo habíamos simplificado y nos quedó n a la 2. Cancelamos n a la 3 con n a la 3, nos queda el 3. Entonces sería el 2n a la 2 más 3n más 1 sobre 2n a la 2 más 3. Ahora tenemos que calcular el límite de esto. Entonces, aquí, como n tiende a infinito, recuerden de la parte de límites, que cuando calculamos límites de estos, entonces podemos factorizar el término con mayor grado. Aquí tendríamos n a la 2, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces factorizamos n a la 2, nos queda n a la 2 de factor común, y en el otro factor, en el paréntesis, 2 más 3 sobre n más 1 sobre n a la 2. Es lo mismo que hacíamos con x, nada más que ahora vamos, en vez de que sea números enteros, perdón, números reales, ahora estamos con números enteros. Entonces ese n va a ir brincando de 1 a 2, 3, 4, 5, pero el comportamiento va a ser el mismo cuando lo que estamos haciendo son límites. Entonces, tener n a la 2 en el numerador y n a la 2 en el denominador de esta fracción nos permite cancelar n a la 2. Y luego, entonces, 3 sobre n, como n tiende a infinito, eso va a ser 0. 1 sobre n a la 2 también va a ser 0. Entonces, lo que nos queda es que el resultado de esto va a ser 2 sobre 2. Eso va a ser 1. Y 3 sería una constante. Entonces le sumamos a 1, 3. Entonces el límite de esto nos va a dar 4. Entonces el límite de la suma que estábamos calculando es 4. Vamos a tener aquí algunos otros conceptos que están relacionados con todo esto. Y ya hablamos de que
podemos calcular áreas que estén por debajo de una curva utilizando todos estos conceptos. Lo que hacemos es que cortamos en rectángulos pequeños, infinitamente pequeños, para poder entonces, a partir del cálculo de áreas de rectángulos, obtener una aproximación del cálculo del área bajo una curva. Al ser una cantidad infinita la que vamos a cortar, entonces la aproximación es exacta, sería muy pequeña la variación, entonces no hay problema aquí a la hora de que lo hacemos de esta manera. Entonces, esto funciona con funciones que sean continuas. Entonces, vamos a irnos a una función continua en un intervalo cerrado, AB. Además que la función sea no negativa en ese intervalo, o sea que esté por arriba del eje X. Si la graficamos, entonces va a estar por arriba del eje X. Y el área de la región determinada por la gráfica de F, el eje X. Y además de eso, vean que aquí estamos en el intervalo AB, entonces tendríamos una recta vertical que es x igual a y una recta vertical que es el x igual a b. Entonces, el área de esta región que se forma aquí, la podemos calcular, aquí le estamos llamando al área, con este límite. Esto va a ser el límite de cuando n tiende a infinito de las sumas desde 1 hasta n de f de c sub i por delta de x sub i. F de c sub i sería la altura de los rectángulos en que estamos cortando la región que estamos calculando el área. Esto que le llamamos delta x sub i, ese triangulito es delta de x sub i, eso sería la longitud que tiene el ancho de cada intervalo, el ancho de cada uno de los rectángulos. Entonces en realidad aquí lo que estamos haciendo es calculando el área de un rectángulo y dividiendo la figura en n rectángulos, y luego ese n, al calcular el límite cuando n tiende a infinito, lo que hacemos es que esa cantidad va a ser una cantidad infinita de rectángulos y de ahí obtenemos el área. Entonces esto va a estar luego ligado con la integral definida y entonces de ahí hacemos la conexión aquí con lo del área. Ahora, ¿quién es c sub i? C sub i va a ser un elemento que está entre x sub i menos 1 y x sub i. Entonces puede ser cualquier elemento que tengamos en el intervalo en que estamos cortando el intervalo a b. Ahora, ¿quién es delta de x sub i? Va a ser la longitud del intervalo. Entonces, el intervalo AB lo cortamos en varios intervalos. Por ejemplo, si fuera de 1 a 5. Entonces lo cortamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Entonces ya ahí tendríamos varios subintervalos. Ahora, esos subintervalos son los que nos estamos refiriendo aquí. Entonces la longitud de estos sería 1, ¿verdad? En el ejemplo. Y de ahí entonces el f de c sub i sería la altura. Sería la imagen que lo que nos va a dar es la altura. Luego hacemos ejemplos de esto. Bien, si tenemos f de x igual a 1 menos x a la 2, esto va a ser una parábola cóncava hacia abajo, es una curva. Entonces, el área que queda entre el eje x, esta curva, y el intervalo de 0 a 1, aquí entonces tendríamos que hay una recta vertical en x igual a 0 y una recta vertical en x igual a 1. Entonces el área esta la podemos calcular con lo que acabamos de ver. Entonces tendríamos aquí que f es una función continua, 1 menos x a la 2 es una función polinomial, va a ser continua en todos los números reales, en todo el dominio de la función, en particular en el intervalo de 0 a 1. Además de eso es no negativo. Aquí cualquier valor que le demos a x entre 0 y 1
nos va a dar un número que es positivo, entonces f no negativa en este intervalo. Fuera de este intervalo no nos interesa, lo que estamos analizando es en el intervalo aquí de 0 a 1. Entonces, vamos a calcular el área con el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de f de c sub i por delta de x sub i. Entonces lo que hacemos es que el intervalo de 0 a 1 lo vamos a cortar en n intervalos, de 0 a 0.1, de 0.1 a 0.2, de 0.2 a 0.3, algo, por ejemplo, algo así. Y calculamos entonces la longitud de esos intervalos y calculamos cuál sería la imagen para cualquiera de los elementos que están ahí y le hacemos la suma y luego el límite. Entonces vamos haciéndolo. Entonces digamos que tenemos intervalos que sean todos del mismo tamaño, entonces esos intervalos van a ser el extremo final del intervalo que tenemos, el grande, el de 0 a 1, menos el extremo inicial, ¿verdad? Entonces final menos principio. Y sobre n, este sobre n lo que dice es la cantidad de intervalos que vamos a tener. Entonces queremos hacerlo sobre una cantidad de n. Podría ser que digamos que especifiquemos cuánto es n, entonces tendríamos que n es 5 o es 10 o es 1.000.000. Pero el resultado que obtenemos no es exacto. Para que el resultado sea exacto, tiene que ser n para que luego entonces el límite sea cuando tiende a infinito. Entonces el resultado que obtenemos es realmente el área. Ahora 1 menos 0 sobre n es 1 sobre n. Entonces nuestro delta x, que es la longitud de cada uno de los intervalos en que vamos a dividir, vamos a repartir el 0 a 1, va a ser 1 sobre n. Ahora, ¿quién es c sub i? C sub i es cualquier elemento que esté en el intervalo i. Entonces, como empezamos en 0, entonces vamos a sumarle 1 sobre i, que sería la longitud del intervalo, y estaríamos usando el extremo superior de cada uno de los intervalos. Entonces, aquí vamos a tener dos opciones. Una es que usemos el extremo superior de cada intervalo o que usemos el extremo inferior. Para resolver ejercicios, lo que interesa es que usemos cualquiera. Entonces aquí sería libre si se usa el c sub i con el extremo superior o con el extremo inferior. Cuando usamos el extremo superior, en general lo que vamos a hacer es que los c sub i van a ser este a, que es en donde empieza el intervalo, en este caso el a es 0, y el i sería el intervalo en el cual estamos. Entonces estamos en el intervalo 1, entonces esto sería 1 por lo que mide el intervalo, que sería el delta x, sería 1 sobre n. Estamos en el intervalo 2, entonces el c sub 2 sería el a, en este caso 0, más 2 por lo que mide el intervalo, que es 1 sobre n, c2 sobre n. Y así continuamos sucesivamente hasta llegar al final. Ahora, por el contrario, si lo que queremos es usar el extremo inicial, entonces lo que hacemos es que en vez de multiplicar por i, lo hacemos por i menos 1. Eso nos mueve del extremo final al extremo inicial. Entonces, aquí hay libertad en cuál de las dos opciones tomamos. Yo particularmente prefiero la del extremo superior porque los cálculos van a ser más simples cuando hacemos a más i por delta x que cuando hacemos a más i menos 1. Ese i menos 1 por delta x hace que los cálculos tienen que ser un poquito más extensos, hay que hacer más cosas. Bien, pero cada uno lo hace como quiera, a no ser que el ejercicio pida utilizar el extremo inferior. Bien, ahora entonces continuando con el ejemplo, entonces cuando decimos que c sub i es igual a 0 más i sobre n, entonces 0 más i sobre n es i sobre n. Entonces ya ahora podemos hacer la sustitución de lo que ya tenemos, y el área entonces sería la del límite cuando n tiende a infinito de la suma de
f de c sub i, vean que la función que tenemos tiene este criterio, f de x igual a 1 menos x a la 2. Cuando hablamos de f de c sub i, la x se convierte en c sub i. Entonces tendríamos f de c sub i, que es 1 menos c sub i elevado a la 2. Es lo que está en el paréntesis dentro de la sumatoria. El delta x sub i es la longitud que tiene el intervalo, que van a tener todos estos intervalos, por eso lo dejamos como delta x. Todos van a tener la misma longitud, entonces todos van a ser iguales. Entonces lo dejamos aquí en 1 sobre n. Ahora entonces tenemos que trabajar con esta suma, simplificar todo lo que se pueda para que al final entonces calculamos el límite y una vez que tenemos el límite podemos ya saber cuál es el área. Ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Cuando trabajamos con esta suma, 1 sobre n es una constante, esa va a salir de la sumatoria. Entonces vamos a tener que, nos quedaría que, volvamos aquí, además de tener la suma, la sumatoria, tenemos dentro de la sumatoria una resta, entonces sacamos el 1 sobre n, separamos esta resta y sigue el 1 sobre n multiplicando a cada una de las sumatorias. Entonces esto es igual a tener el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, que va a multiplicar a cada una de las sumatorias, la de 1, desde 1 hasta n, menos el mismo 1 sobre n, que va a multiplicar a esta otra también, por la sumatoria del i a la 2. El i a la 2 multiplicado sobre el n a la 2, va a ser entonces el cálculo que tenemos que hacer con esta segunda suma. Ahora entonces, aquí tendríamos que el c sub i a la 2, recordando aquí es i sobre n, entonces elevado a la 2 es el i a la 2 sobre n a la 2. Entonces, en la suma que está, en la sumatoria que está de primero, la de 1, ya vimos que eso es n. Entonces nos va a quedar 1 sobre n multiplicado por n. Y en la otra, entonces, ya lo trabajamos en el ejemplo anterior, el n a la 2 sale de la sumatoria y nos queda la sumatoria con i a la 2. Entonces, aquí tendríamos que el límite va por aquí. El 1 sobre n estaría multiplicando a 1 sobre n a la 2. Nos queda la sumatoria del i a la 2. Luego entonces seguimos simplificando todo esto. La suma de 1, desde 1 hasta n va a ser n. Entonces nos queda 1 sobre n por n. Ahora menos 1 sobre n por 1 sobre n a la 2, que es, multiplicamos, se mantiene la base n, se suman los exponentes, nos queda 1 sobre n a la 3. Y la suma esta de i a la 2, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ya no tenemos sumas, lo que tenemos son expresiones algebraicas. Entonces simplificamos estas expresiones algebraicas para luego entonces calcular el límite. 1 sobre n por n, cancelamos la n, nos queda el 1. Y aquí podemos también simplificar cosas. Cancelamos n con el n a la 3, nos queda n a la 2. Y por 6 es el 6n a la 2. Y en lo de arriba entonces multiplicamos n más 1 por 2n más 1, que es el 2n a la 2 más 3n más 1. Ahora, de aquí ya nos vamos aproximando y entonces, como en el ejemplo anterior, el límite de 1 va a ser 1. Y el límite en esta fracción tenemos 2n a la 2 más 3n más 1 sobre 6n a la 2. Factorizamos el grado mayor, n a la 2 en el numerador, n a la 2 en el denominador, simplificamos, nos va a quedar también 2 sobre 6 y nos queda entonces que este límite es 1 menos 1/3. Pueden hacerlo ustedes más en detalle y eso va a ser 2/3. O sea que el área que estábamos calculando es de 2/3. Cuando hablamos de que la figura que tengamos la cortamos en rectángulos, podría ser que estos rectángulos queden todos por dentro de la figura o puede ser que queden con una esquinita fuera de la figura. Entonces, cuando todos los rectángulos quedan por dentro,
vamos a tener una suma inferior en donde podemos definir esta S sub n, es una S minúscula, va a ser entonces la suma de este m sub i, es el mínimo en el intervalo i. Entonces estaríamos calculando esta suma utilizando el mínimo que tengamos en el intervalo. No necesariamente van a ser los extremos, sino que va a ser el valor en el cual la imagen va a darnos el valor más bajo. Entonces f de m sub i por delta de x sub i, la suma de todo eso, le llamamos suma inferior. Lo que estamos haciendo aquí es definiendo, estamos poniéndole un nombre a esta suma en donde usamos este m sub i como el mínimo en ese intervalo. Y el delta de x sub i, eso al igual que ya lo hicimos, es la longitud del intervalo i. Ahora, también, como lo mencioné, cuando hacemos rectángulos que queden por fuera de la figura, vamos a tener entonces una suma superior. Y esta suma superior la vamos a definir con esta S mayúscula. En la suma inferior pusimos una S minúscula, aquí una S mayúscula. Y la diferencia está en que en la suma inferior usamos el mínimo y aquí usamos el máximo. No el mínimo, no el extremo inicial ni el extremo final, sino que el valor mínimo dentro del intervalo. Entonces, este m sub i va a ser el máximo valor que tengamos en este intervalo y el delta de x sub i sigue siendo la longitud. Ahora, resulta que cuando hacemos estos cálculos hasta el infinito, entonces no importa si la suma la hacemos inferior o la suma la hacemos superior, cuando vamos hacia infinito el resultado va a ser el mismo. Y lo que nos permite hacer cosas al infinito son los límites. Entonces calculamos el límite, como que ya lo hicimos, de las sumas inferiores de S minúscula de n cuando n tiende a infinito, y eso nos va a dar exactamente igual que el límite de las sumas superiores, S sub n mayúscula, S mayúscula de n, cuando n tiende a infinito, el resultado es el mismo. Entonces, esto para lo que nos sirve es para justificar por qué es que podemos escoger cualquier valor. Entonces, no importa si escogemos cualquier elemento que esté en el intervalo sub i, el resultado va a ser el mismo cuando hacemos el límite hasta el infinito. Aquí lo que estaríamos diciendo es que si cogemos el valor más bajo y cogemos el valor más alto, pero si lo hacemos al infinito, el resultado va a ser igual, entonces con mayor razón, cualquier elemento que esté entre el mínimo y el máximo también va a darnos el mismo resultado. Entonces, esto lo que nos justifica es por qué es que podemos tomar cualquier valor que esté en el intervalo. O sea, los C sub i, de los que hablamos en el ejemplo anterior, van a funcionar bien. Ahora entonces, vamos a definir lo que son sumas de Riemann. Entonces, todo lo que hemos trabajado en realidad son sumas de Riemann, nada más que no les hemos llamado así. Vamos a tener aquí entonces, estaríamos trabajando con funciones que son continuas en un intervalo cerrado. Entonces digamos que f es continua en AB. Cuando los intervalos no sean cerrados o la función no sea continua en un intervalo, entonces aquí esto da origen a otras integrales. Nosotros aquí vamos a trabajar integral de Riemann. Entonces, la más, digamos, simple que se trabaja es la integral de Riemann, que es en estos intervalos en donde la función es continua. Sin embargo, hay modelos de situaciones, o hay situaciones de la naturaleza o eventos en probabilidad, eventos en negocios, en muchos campos, en donde las cosas no son así como tan simples de que las funciones sean continuas, y entonces eso da pie a otras integrales diferentes, como la integral de Lebesgue, como la integral de Stieltjes. Bueno,
Pero la que nosotros vamos a ver son integrales de Riemann. Entonces, volvamos aquí a las sumas de Riemann. Entonces, f, la función esta continua en AB. Vamos a tomar una partición, digámosle A, de AB. Una partición es tomar el intervalo AB y de ahí cortarlo en un montón de pedacitos, digamos. Entonces, estos son conjuntos. Entonces, vamos a tener que esta A sería un conjunto, que los elementos que tiene son x0. Este x0 es en donde empieza el intervalo, o sea, x0 sería A. Y va a tener x1, x2 hasta xn. Este xn es el último, que sería B. Entonces, es como que el intervalo de 1 a 10 lo cortemos en 1, 5, 8 y 10. Entonces, 1, 5, 8 y 10 serían la partición. Serían los elementos que forman la partición. Entonces, aquí hay una condición que tiene que cumplirse. Tenemos que x0 tiene que ser menor que x1, menor que x2, tienen que estar en orden. Los conjuntos no siempre están en orden. Uno puede tener un conjunto en donde los elementos que están son 5 y 1, puestos en ese orden, con esa ubicación. Pero aquí tienen que estar ordenados. Entonces, vamos a tener que x0 sea menor que x1, x1 menor que x2, así hasta el último elemento. Entonces, esto es una partición. Ahora, el delta de x sub i va a ser la longitud del intervalo sub i. Entonces, de x0 a x1 vamos a tener un intervalo. De x1 a x2 vamos a tener otro intervalo. De x2 a x3 vamos a tener otro intervalo. Este delta de x sub i es la longitud de cada uno de sus intervalos. Entonces, el intervalo de x0 a x1, sería el delta de x1. El delta de x2 sería la longitud del intervalo de x1 a x2. Y así sucesivamente con todos. C sub i va a ser cualquier valor que está en el intervalo y entonces vamos a decir, por ejemplo, que el C sub 1 sería entonces un número que está entre x0 y x1. C sub 2 sería alguien que está entre x1 y x2. Entonces cualquier número, cualquier elemento que esté entre estos, extremo inicial y extremo final, va a ser un C sub i. Ahora entonces, la suma hasta n de los f de C sub i, o sea, la imagen de C sub i con la función, esta que estamos diciendo que es continua, y eso multiplicado por el delta de x sub i, la suma de todos estos, desde 1 hasta n, es a lo que le llamamos suma de Riemann. Pero vean que es lo mismo que ya hemos estado trabajando, nada más que ahora le estamos poniendo este nombre. Entonces esta es la suma de Riemann de f. Entonces lo decimos de esta manera, la suma de Riemann de f, que es la función con la que estamos trabajando. Y está asociada a la partición. La partición es todos los números en los que estamos, y al tener números, los intervalos en que estamos dividiendo el intervalo de A a B. Entonces, si cambiamos la partición, entonces la suma cambia. No es lo mismo que si estamos en el intervalo de 1 a 10, la partición sea de 1 a 5, un intervalo, y el otro de 5 a 10, que si lo hacemos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 10. Entonces, si cambiamos esos números, la suma cambia. Entonces, aunque sigan siendo la misma función, el mismo intervalo A, B, el inicial, pero si cambiamos la partición, entonces los resultados van a cambiar. Entonces, vamos a tener que decir que está asociada a la partición. Ahora, cuando hablamos de una partición, entonces también podemos por aquí hablar de una norma de una partición. El concepto de norma es un concepto más amplio, no existe únicamente norma de una partición. Ya por ahí, si han llevado o han visto en álgebra lineal o han estudiado vectores, hay norma de un vector. Entonces, es el mismo concepto de norma, nada más que se definen de manera diferente.
Una norma es una función que cumple con ciertas características. Aquí en particiones, entonces, la norma de la partición la definimos de esta manera. Igual que en vectores, igual que en álgebra lineal, escribimos estas dos barritas. Dentro de la partición, aquí la partición es P, entonces esto indica que la norma de la partición P es el máximo de la longitud de los subintervalos. Entonces, el intervalo más grande es el que nos va a decir cuál es la norma de la partición. Entonces, si tenemos que la partición es de, entre 1 y 10, digamos que de 1 a 2 y de 2 a 10, el más grande de todos estos va a ser de 2 a 10, sería 8. Entonces, en ese caso, la norma sería 8. Para lo que nosotros queremos hacer, que es llevar las cosas al infinito, para poder calcular áreas, para poder calcular integrales definidas, entonces lo más conveniente, lo más simple, es que tengamos subintervalos que sean todos iguales. Entonces, si estamos de 1 a 10, entonces que sean de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Todos tendrían una longitud de 1, ¿verdad? Vamos de 1 en 1. Entonces, cuando todos tengan la misma longitud, vamos a tener la ventaja de que la norma de la partición va a ser igual para todos. Entonces, al ser igual, podemos calcular esta longitud teniendo el extremo final del intervalo y le restamos el extremo inicial. Si el intervalo va de A a B, entonces el final sería B, el inicio sería en A, entonces restamos B menos A, y N es la cantidad de intervalos, de subintervalos que queremos tener. Entonces, como lo que queremos es tener N tendiendo a infinito, entonces le ponemos N y luego el N lo incluimos en el límite y ahí nos vamos hasta infinito. Ahora, cuando tengamos que esta norma se acerca a cero, es porque los intervalos son muy pequeños. O sea, la cantidad de intervalos va a ser muy grande. Al ser la cantidad de intervalos muy grande, eso quiere decir que cada uno va a tener una longitud muy pequeña. O sea, van a ser muy angostos los intervalos. Entonces, aquí estaríamos teniendo que estas dos cosas son equivalentes. Que la norma de la partición sea 0, tienda a 0, es lo mismo que n tiende a infinito. Entonces, luego cuando calculamos límites, el límite de cuando n tiende a infinito va a ser equivalente que si la norma tiende a 0. Vamos entonces luego a tener que estos conceptos los vamos a utilizar en la integral definida. Y vamos a ver entonces ejemplos en donde vamos a estar aplicando todo esto.